Profe, yo tenía una Dale, arranquemos. que justamente en ese ejemplo, o en cualquiera, Sí, yo no sabía, porque al final me confundí un poco y yo lo que no sabía que era lo que disminuía, si el voltaje en cada, digamos, donde está la resistencia, o la corriente es la que disminuye. Porque creo que la corriente era continua, dijo usted, o constante. No, no me acuerdo sí. bien. En todos estos circuitos resistivos, la corriente es constante en cada rama. O sea, una vez que uno conecta el circuito Sí, y se establece la corriente, esa corriente no cambia. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de circuitos con resistencia y capacitores, que ahí sí se produce una variación de corriente en el tiempo. Pero acá no, acá la corriente eléctrica depende de la diferencia de potencial a que yo le aplico al circuito y del arreglo resistivo que hay. O sea, por bien, ejemplo, en este circuito que ustedes están viendo ahora, ya está definida la fuente, un cierto valor de diferencia de potencial y un determinado arreglo de resistencia. Eso significa que la corriente en esta resistencia de 4 ohms va a ser siempre la misma, o sea, una vez que se establece va a valer un determinado valor y se va a mantener. En la resistencia de 3 ohms circulará otra corriente, pero una vez que se establece se mantiene constante. Y en la resistencia de 6 ohms también. Se establecerá una corriente distinta, a la que hay acá y acá, pero una vez que se establece se mantiene constante. bien, perfecto. O sea, siempre se cumple la ley de Ohm. Así que siempre que tengamos un circuito con una diferencia de potencial, aplicada una diferencia de potencial constante, y el circuito tenga una resistencia constante, entonces la corriente que va a circular por ese circuito será constante. Por eso estos circuitos que estamos viendo son todos circuitos de corriente constante o de corriente continua. O sea, no solo porque le aplicamos una fuente de corriente continua. ¿Por qué se llama esta fuente de corriente continua? Bueno, porque para que haya corrientes alternadas, tengo que tener aplicada diferencia de potencial que alternen también. Y esta fuente de diferencia de potencial no alterna. Siempre el positivo está acá y siempre el negativo está acá. Entonces, esta fuente se llama fuente de corriente continua. Y se la dibuja con este simbolito. Las fuentes de diferencia de potencial que alternan la diferencia de potencial, o sea, es positivo de un lado y negativo del otro, y después de un instante de tiempo es al revés, negativo de un lado y positivo del otro, se la representa de manera distinta, con un circulito y un simbolito como el que está arriba de la ñ. Esas se llaman fuentes de corriente alterna. ¿Eso lo Entonces, vamos a ver, profe, claro, o no? sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Primero vamos a ver lo que es electromagnetismo y después vamos a ver corriente alterna. Entonces, esta fuente, como tenemos dibujada acá, son fuentes de corriente continua por lo que les dije. Porque la diferencia de potencial no se alterna. Siempre el positivo está acá y el negativo está acá. Y los circuitos resistivos, que están alimentados con fuente de corriente continua, tienen siempre corrientes continuas. Entonces, todos los circuitos que estamos viendo ahora en este tema son todos circuitos de corriente continua. Fíjense que son todos circuitos resistivos solamente, no tenemos otro elemento de circuito más que resistencia, y las fuentes de diferencia de potencial. Y esa fuente de diferencia de potencial es también continua. Porque si, aunque tuviésemos un circuito con todo elemento resistivo, si acá meto una fuente que alterna la diferencia de potencial, entonces acá también tendré corrientes que alternan, digamos, correlacionando con la diferencia de potencial. Después, el último tema que vamos a ver va a ser circuitos de corriente alterna. Y ahí en esos circuitos de corriente alterna, vamos a ver circuitos resistivos, circuitos con resistencia y capacitores, circuitos con resistencia, capacitores e inductancia. Todos los elementos
de circuitos de corriente alterna son, además de la resistencia, el capacitor y la inductancia. No hay más. Después todos los circuitos integrados y eso están formados por una combinación de todos esos elementos. Pero conceptualmente los circuitos eléctricos tienen solamente esos elementos: fuentes, resistencias, inductancias y capacitores. O alguno de esos. Profe, tiene una pregunta por chat. Alguien pregunta si cuando uno simplifica este circuito, está bien decir que la resistencia de 4 ohms y la de 3 están en serie. Eso no es cierto. La resistencia de 4 ohms está en serie con este paralelo. O sea, primero tengo que resolver este paralelo. Y después decir que esta está en serie con este paralelo, con la resistencia que resulte de acá, digamos. Bien. Otras preguntitas que tengan. Y de tipo práctica, no sé si ya han hecho algún problemita de cálculo de resistencia equivalente, por ejemplo. Yo por mi parte, de esto nuevo no he hecho nada de práctica. Ajá, bien. Te podría preguntar si podías explicar un poco la segunda ley de Kirchhoff. O sea, la entendí como para hacer una conclusión, así tipo un repaso, Sí, porque nada, es un poco más complicada que la primera. la de corriente, digamos, esta. Lo que dice esta regla es que no puede haber fuentes ni sumideros de carga en cualquier punto del circuito. O sea, yo en este punto, donde estoy marcando ahora del circuito, no se pueden acumular cargas de forma indiscriminada. Y tampoco acá hay ninguna fuente de carga, o sea, no aparecen de la nada las cargas eléctricas. Quiere decir que si, por ejemplo, este punto que tengo acá arriba es un nodo, porque a ese punto se acceden 3 elementos. Entonces, siempre que yo tenga un punto del circuito donde acceden 3 elementos, 3 ramas, digamos, estos circuitos así, por ejemplo, este circuito se llama malla, este otro también se llama malla. O sea, todos los circuitos que son cerrados se llaman malla, esta grandota acá también se llama malla. Pero estas partes que concurren a un nodo se llaman ramas. Entonces esta será una rama que concurre a este nodo y a este otro. Esta será otra rama que concurre a esos dos nodos, esta será otra rama que concurre a esos otros nodos. Lo que dice esta regla es que, como en este nodo no puede haber acumulación de carga indiscriminada, ni tampoco aparecer cargas de la nada, significa que cualquier carga que entre a ese nodo, llegue a ese nodo, se tendrá que nivelar el balance con las cargas que salgan de ese nodo. Si acá me están entrando 3 cargas, que vienen por acá por la resistencia de 4 ohms, entonces, y por esta rama salen cargas y por esta otra también, entonces la suma de cargas que salgan por acá más la que salgan por acá, en el mismo instante de tiempo, tendrán que ser igual a la suma de todas las cargas que vinieron por acá. Eso significa que la corriente eléctrica que circule por esta rama y que sea entrante a este nodo, tendrá que ser igual a las corrientes que salen de ese nodo, a la corriente de esta rama más esta otra. Si es que el sentido de corriente es ese, ¿cierto? O sea, siempre se tiene que cumplir que la suma de corriente, piénsenlo, la corriente como un movimiento de cargas. Piensen que la corriente es cantidad de carga por unidad de tiempo. Entonces, si consideramos un tiempo unitario, toda la carga que entra a este nodo en un tiempo unitario tiene que ser igual a la que sale en ese mismo tiempo. Acá no puede haber acumulación de carga. Y tampoco puede salir más carga. O sea, si acá entran 4 cargas, no pueden estar saliendo de ese nodo 5 cargas. O sea, tampoco hay fuentes de carga en ese punto. Ese es un principio eléctrico. O sea, algo que ya se acepta per se, digamos. Entonces, con esa base, con ese principio, quiere decir de que
todas las cargas que entran por este nodo por unidad de tiempo, por esta rama, tiene que ser igual a la suma de todas las cargas que salen por ese nodo por las demás ramas. Eso es lo que define esta ley. Las corrientes, la suma de todas las corrientes entrantes a un nodo tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes salientes. Por ejemplo, por el aspecto ya nomás de este circuito, yo por experiencia sé que la corriente a este nodo llega por esta rama de la resistencia de 4 ohms y sale de ese nodo por la resistencia de 3 ohms y por la resistencia de 6. En ese caso, se tiene que cumplir que la corriente que entra a este nodo por la resistencia de 4 ohms tiene que ser igual a la que sale por la resistencia de 3 ohms y la que sale por la resistencia de 6 ohms. A la suma, no sé si dije suma. O sea, la corriente que entra por acá tiene que ser igual a la suma de lo que sale por acá más lo que salga por acá. Eso es lo que está diciendo esta ley. Y eso se cumple en todos los nodos. Por ejemplo, en este nodo, la corriente acá seguramente va a ser entrante al nodo, la que viene por la resistencia de 3, y la que viene por la resistencia de 6 ohms también entrante al nodo. Y saliente va a ser esta otra, la que pasa por la resistencia 4. Entonces la suma de esta corriente más esta otra tendrá que ser igual a la que sale. Profe, y ahí la de 4 ohms no se considera que también entra porque tendríamos que pasar por la de 6, ¿no? O sea, se toma el sentido inverso, que va hacia el otro lado, como que sale. Yo me paro en el nodo y digo, a ver, ¿qué es lo que entra al nodo y qué es lo que sale? Entonces yo me paro en este nodo que estoy señalizando, veo que vienen cargas de acá arriba y vienen cargas de la derecha. Esas son corrientes entrantes. Y además las cargas se mueven acá para el negativo de la fuente. Entonces esa es una corriente Claro. saliente al nodo. Sí, sí, está bien. Pero O sea, es la misma que arriba es entrante o no. Es la misma magnitud, sí. pero arriba es entrante. Sí, porque esta es una sola rama. Así Claro, que esta corriente en esta rama es siempre la misma. Así que esta corriente que está saliendo de este nodo está entrando en este otro. claro. Así es como se entiende esa ley. Y eso sirve para resolver los circuitos eléctricos. O sea, ¿por qué vemos estas leyes? Una para interpretar un poco los circuitos eléctricos y además para resolverlos. ¿Y qué significa resolver los circuitos eléctricos? Significa hallar las corrientes y las diferencias de potencial en cada elemento del circuito, conociendo algunas cosas. Por ejemplo, conociendo la fuente y la resistencia. Si yo conozco esta diferencia de potencial y conozco las resistencias estas, aplicando las leyes de Kirchhoff, puedo hallar las diferencias de potencial en cada elemento resistivo y además el valor de la corriente que circula por cada uno de ellos. Por ejemplo, acá ya están las corrientes calculadas, entonces se ve que estos 2 amperes que vienen por acá, por la resistencia de 4, y 4 es la resistencia que pasa por la corriente que pasa por la resistencia de 4, tendrá que ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 6, que es 0,667, más la corriente que pasa por la resistencia 3, que es 1,3. Efectivamente, haciendo los cálculos, se obtiene eso. En este caso, no hizo falta la aplicación de las leyes de Kirchhoff para resolverlo, un circuito más sencillo, pero con la ley de Ohm ahí alcanzó. O sea, las maneras que nosotros tenemos para resolver los circuitos eléctricos, las herramientas que tenemos son la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Y las leyes de Kirchhoff tenemos 2 leyes. La ley de corrientes se puede aplicar en todos los nodos menos 1. Quiere decir de que la ecuación que salga de sumar y restar corrientes en este nodo, acá tengo 2 nodos. Uno es este, ¿no es cierto? Y el otro es este. Son los únicos 2 puntos de circuito a los que concurren 3 elementos. Acá concurre este elemento, este otro y esta fuente. Este es un nodo. Y acá también concurre esta resistencia, esta otra y esta otra. Ese otro nodo. Esta regla la puedo aplicar a
la cantidad de nodos que haya en el circuito, porque hay circuitos más complejos que este, menos 1. Entonces, en este caso, que hay 2 nodos, puedo aplicar esta regla acá una sola vez, en uno solo de los nodos. Porque si lo aplico en los dos, tengo la misma ecuación. Fíjense, acá sería I4 es igual a la suma de I3 más I6. Y acá tendría la suma de I3 más I6 igual a I4. ¿Sabes? Es lo mismo. Entonces, para tener ecuaciones independientes, hay que aplicar esta regla en la cantidad de nodos que tenga el circuito menos 1. Acá tengo 2 nodos, entonces puedo aplicar esta regla una sola vez. En el nodo que yo quiera, pero una sola vez. Lo mismo pasa con la otra ley, con la suma de las diferencias de potencial en las mallas. Puedo aplicar la primera ley de Kirchhoff en la cantidad de mallas que tenga el circuito menos una. Acá el circuito tiene esta malla, esta otra y esta otra grandota. Bueno, puedo aplicar la suma de tensiones en solamente 2 mallas, la que a mí se me ocurra, pero 2 mallas. Respetando esas reglas, cualquier circuito eléctrico se puede resolver. O sea, aplicando ley de Ohm, aplicando las ecuaciones de Kirchhoff, y a veces, para no tener tantas mallas, porque se imaginan que cada malla agrega una ecuación, cada nodo agrega una ecuación. Y no es lo mismo tener que resolver un sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas que tener que resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, en lo posible uno trata de simplificar el circuito. Y ahí viene la utilidad del cálculo de la resistencia equivalente. Fíjense que en este ejemplo se lo fue reduciendo para encontrar la resistencia equivalente. ¿Y de qué sirvió eso? Y sirvió que ya con esta resistencia equivalente nosotros ya podemos sacar la corriente de la fuente. Entonces ya tenemos una corriente, ya calculamos una corriente. Y entonces ese cálculo nos vino bien para no tener que aplicar las leyes de Kirchhoff acá en este circuito. Al conocer esta corriente y conocer esta resistencia, podemos calcular esta diferencia de potencial. Si la corriente nos dio 2, que pasa por esta resistencia, y la resistencia es 4 ohm, el producto da la diferencia potencial. Quiere decir que ya estamos calculando la diferencia de potencial o la caída de potencial que hay en esta resistencia. Así que ya calculamos 2 valores de los que teníamos que calcular. La corriente en esta rama y ya la diferencia de potencial en este elemento. Y una vez que tenemos la diferencia de potencial de este elemento, ahí sí aplicamos la suma de tensiones, o sea, para averiguar la diferencia potencial que hay entre estos dos nodos, podemos agarrar y sumar algebraicamente las fuentes y caídas de potencial que hay en esta rama. Entonces, si la caída acá de potencial es 8 volt, como se calculó, y esta fuente es de 12 volt, y fíjense que de acá a acá tengo una elevación de potencial. Arriba acá, en la fuente, tengo un potencial mayor que abajo. Sin embargo, acá tengo una caída de potencial, o sea, acá tengo un potencial mayor que acá, si no la corriente no podría circular hacia la derecha. Acá tengo que tener un potencial mayor y acá uno menor para que la corriente pueda circular de izquierda a derecha. Entonces los signos quedan distintos. Acá tengo un más, acá un menos. Acá tengo un potencial mayor y acá uno menor. Entonces acá tendré una elevación de potencial y acá una caída. Por eso a la elevación la pongo positiva y a la caída la pongo negativa. Entonces entre estos dos puntos, yendo por acá, tengo una diferencia de potencial de 4 volts. Y ahora, una vez que conozco la diferencia de potencial que hay entre estos dos nodos, que es la misma que hay en los extremos de este elemento y además en los extremos de este otro, y conociendo la resistencia de cada elemento, puedo calcular la corriente en cada rama. Aplicando la ley de Ohm, y pasamos a la próxima transparencia, como de acá a acá
entre este nodo y este otro hay 4 volts de diferencia de potencial. Si lo divido por la resistencia de 3 ohms, me va a dar la corriente que circula por esa resistencia. Y acá puedo hacer lo mismo. Como la diferencia de potencial en la resistencia de 6 ohms es 4 volts también, si lo divido por su resistencia, me va a dar la corriente que circula por esa resistencia. Y entonces ya tendré la corriente que circulaba por acá, la diferencia de potencial acá, la diferencia de potencial acá y acá, y además la corriente acá y acá. Acabamos de resolver el circuito. Eso se llama resolver un circuito eléctrico. De hallar la diferencia de potencial y las corrientes en cada elemento del circuito. En este caso, hicimos una utilización de la resistencia equivalente para empezar a calcular las incógnitas. Y después nos ayudamos con la ley de Ohm. Pero podríamos haber utilizado directamente las ecuaciones de Kirchhoff. ¿Quieren que hagamos aplicando las ecuaciones de Kirchhoff sin aplicar resistencia equivalente? Sí, aunque sea para ver cómo... Bien, bien. Se puede usar cualquiera de los dos, ¿no, profe? Tanto ohms como... Sí. Digamos, la aplicación de esas leyes son universales, así que eso es a gusto del consumidor, digamos, depende de cómo cada uno esté familiarizado. Y a veces depende de la complejidad del circuito. Entonces Sí, vamos pues, a resolver ese circuito eléctrico, pero en lugar de haberlo hecho aplicando resistencia equivalente y ley de Ohm, vamos a resolverlo aplicando la ley de Kirchhoff. Aplicando lo que se llaman corrientes de malla. ¿Cómo es el método? El método es así. Uno elige un sentido arbitrario de circulación de la corriente en toda la malla. ¿Ves que yo acá envuelvo toda la malla? Y le doy un nombre. Digo que ahí va a circular una corriente grandota I1, por ejemplo. Y agarro esta otra malla y digo lo mismo. Por acá, así, va a circular una corriente I2. A partir de ahí, que esa elección es totalmente arbitraria. Entonces yo podría decir que acá la corriente I1 circula en sentido antihorario, y esta en sentido horario, o al revés. O en lugar de haber elegido esta malla y esta otra, podría haber elegido una de estas mallas y la grandota. Todo eso es posible. Como el circuito tiene 3 mallas, entonces yo voy a aplicar las ecuaciones de Kirchhoff en 2 mallas. La primera ley de Kirchhoff en 2 mallas. Y como tiene 2 nodos, voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff en un solo nodo. Entonces, arrancamos así. Vamos a poner los signos en cada elemento. La fuente siempre tiene signo menos en la colita corta y signo más en la colita grande. Eso significa que el potencial acá arriba es mayor que acá abajo. Ahora, si la corriente circula así, significa que para que circule así, acá tiene que haber un potencial mayor que acá. Estos signos que yo estoy poniendo ahora tienen que ver solo con esta imposición que yo hice. Si la hubiera puesto al revés, esta corriente, hubiera dicho que no, que circula en sentido antihorario, entonces hubiera dicho que acá hay un más y acá hay un menos. El más y el menos indica el sentido de circulación de la corriente o la diferencia de potencial que tiene que haber en ese lugar para que la corriente circule como yo digo que está circulando. Acá, para esta corriente, tendría un potencial mayor acá y un potencial menor acá. Ahora, cuando considere esta otra corriente, tendré en esta resistencia un potencial mayor acá que acá, y en esta otra resistencia un potencial mayor acá que acá, porque acá la corriente I2 circula para arriba. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien, esto que yo acabo de hacer es lo más importante, porque a partir de ahora es fácil escribir las ecuaciones. Entonces, repasemos lo que les acabo de decir. Primero, me fijo cuántas mallas tiene el circuito. En este caso tiene 3 mallas el circuito. Entonces, en 2 de ellas aplico las leyes de Kirchhoff. Y tiene 2 nodos. Entonces, en uno de ellos voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff.
Una vez que establezco el sentido arbitrario de la corriente de malla, no de rama, sino de malla, entonces establezco los signos en los elementos resistivos, en esa malla. Los signos de la fuente no dependen del sentido de circulación de corriente que yo indique acá, porque las fuentes siempre tienen un potencial mayor acá y un potencial menor acá, o sea, siempre un potencial mayor en la patita larga. Pero las resistencias depende del sentido de circulación de corriente que estoy considerando. Aclarado eso, entonces ahora empezamos a plantear las ecuaciones. Podemos arrancar para esta malla en cualquier punto del circuito. Podemos arrancar acá y lo recorro en el sentido que yo indiqué la circulación de la corriente. Entonces, como de acá a acá tengo una elevación de potencial, lo pongo positivo. Estoy sumando tensiones, estoy aplicando la primera regla o la primera ley de Kirchhoff. Sigo. Acá tengo una caída de potencial. Entonces, menos. Y será igual a la corriente esta, I1 grandota, por la resistencia, 4. Sigo por acá. Acá tengo una caída, entonces menos. Y acá tengo la resistencia R3, ¿sí? Y acá tengo una corriente I1 positiva, para el sentido que yo le estoy dando, pero una corriente I2 que se opone. Entonces acá se pone I1 menos I2. ¿Sí? O sea, acá hay una diferencia potencial de la resistencia R3 que está afectada por esta corriente y por la combinación de esta corriente y de esta otra. A esta, como es una caída, le pongo menos. Y como esta corriente, digamos el sentido en el que voy en el de esta corriente, a esa la pongo positiva, y como voy en el sentido contrario al de esta otra corriente, a esa corriente la pongo negativa. Toda esa suma de diferencia de potencial tiene que dar 0, porque en un punto del circuito no puede haber dos potenciales distintos. Entonces, si yo parto con un determinado potencial, empiezo a subir potenciales y restar potenciales de modo de llegar acá con el mismo potencial. O sea que las sumas y restas de toda esa diferencia de potencial tienen que dar 0. Acabo de aplicar en la primera malla. Ahora lo aplico en la segunda. Para aplicarlo en la segunda, empiezo por cualquier lado. Puedo empezar por acá, por acá. Si arranco por acá, tendré R6, ¿sí? Que es 6 ohm, por I2. ¿Sí? Esa sería la diferencia de potencial que hay. ¿Se eleva esa diferencia de potencial? O sea, de acá a acá, ¿se eleva en el sentido de la corriente o cae? Cae. Entonces, ¿de acuerdo? Sigo. Ahora me encuentro con la de 3 ohm. Y también cae. Pues si voy en el sentido de I2 ahora, de acá a acá cae. Entonces menos. Será los 3 ohm por la diferencia de las corrientes. Acá circula I2 para allá y 1 para acá. Como voy en el sentido de I2, I2 es positiva. Y como I1 va en sentido contrario, es menos I1. Y eso también tiene que dar 0. Acabo de aplicar la primera ley de Kirchhoff para 2 de las 3 mallas. Ya está, no puedo aplicar más la primera ley de Kirchhoff. Entonces, lo que tengo que vincular ahora, fíjense, yo acá ya tengo, ¿sí? En realidad, acá, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo I1 e I2. O sea que acá ya puedo resolver el circuito. ¿De acuerdo? Sí, sí, ya podría ser. Ahora, yo tengo estas corrientes que inventé, pero yo lo que estoy buscando son las corrientes que circulan por cada elemento. ¿De acuerdo? Entonces, con esas corrientes que son de rama, no son de malla, yo voy a escribir la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, en este nodo va a salir acá una corriente que es la que circula por R4. Entonces, a esa corriente la llamaré I4. Entonces será menos I4. La voy a poner con minúscula para no confundir
con las corrientes, estas grandotas de malla. Vamos a definir las corrientes. Entonces, vamos a decir que I4 es para allá, que I3 de rama es para acá, y que I6 de rama es para allá. Entonces yo acá tendré esa relación, digamos. Tendré que I4 menos I4 es igual a I3 más I6. O sea, lo que hice para escribir la segunda ley de Kirchhoff fue, aplico en este nodo, pero corrientes de rama, no de malla, sino de rama. Para eso las tengo que definir bien. O sea, yo digo I3 es para abajo, me puedo equivocar, puede terminar resultando que las corrientes salen al revés, no importa. Cuando yo resuelva, lo que me dé negativo significa que va al revés de lo que yo supuse. Es eso y nada más, no hay que corregir nada. Y las podemos vincular, esa ecuación, con las corrientes grandes. Entonces, I4 va a ser igual a I1, ¿están de acuerdo? I1 grandota. ¿Ven? Esta corriente y esta otra son es la misma. Pero I3 es I1 menos I2. Entonces I3 es igual a I1 menos I2. ¿Sí? Porque I1 está entrando e I2 está saliendo. Y I6 es igual a I grandota 2. ¿Sí? En realidad esta ecuación no nos está haciendo falta. Directamente con esto y esto lo podemos resolver. Si ya con esto, resolviendo estas ecuaciones, se resuelve el circuito, hagámoslo. Entonces lo que hay que hacer ahora es acomodarlo un poquito. Acá en lugar de R3 puedo poner 3, ¿no es cierto? Porque R3 es 3 ohms. Así hacemos las cuentas. Hay que acomodarlo y después usar cualquier calculadora online de resolución del sistema de ecuaciones y calcularlo. Pero acomodémoslo primero. Acá fíjense, coeficientes de I1 tengo, o sea, menos 4, y acá tengo menos 3. Menos 4 menos 3 es menos 7. Menos 7 I1. Coeficientes de I2 tengo más 3. Y el término independiente, si lo paso al otro lado, es menos 12. Entonces así ya me quedó acomodada esa ecuación. Esta otra será, de I1 coeficientes tengo más 3, y de I2 tengo menos 6, menos 3, será menos 9. Y el coeficiente, el término independiente es 0. Bien, si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, que es igual que este, nada más que está acomodado, entonces le va a dar los valores I1 grande e I2 grande. Lo meten acá y van a poder calcular todas las corrientes. ¿Lo hacemos? Profe, ¿también se podría despejar una variante en función de la otra y igualar y así? ¿O no? Claro, el método de resolución del sistema de ecuaciones, elijan, hay 5 métodos, ¿sí? 4 analíticos y 1 gráfico. Pueden usar el que quieran, ¿sí? Preferentemente no el gráfico para no cometer errores. No, más vale, sí. Pero Sí. de los 4 analíticos pueden usar cualquiera. Suma y resta, igualación, sustitución, determinantes, el que quiera. Voy a buscar una calculadora online para calcularlo. Los valores son I1 igual a 2 y I2 igual a 2/3 de amperes. Bien. Veamos la corriente que circula por la resistencia 4. La corriente que circula por la resistencia 4 es I4. I4 es directamente I1, o sea, 2 amperes. La corriente que circula por la resistencia 3
es I1 menos I2, o sea, es 2 menos 2 tercios. Estos son 6 tercios menos 2 son 4 tercios. 1,33 periodos. Y I6, que es la corriente que circula por la resistencia 6, será igual a I2. I2 es 2 tercios. 0,66 periódico, ¿cierto? Bien, y fíjense, revisen los valores de lo que habían calculado de la otra forma, que son los mismos, los de las corrientes. Esta corriente de acá era de 2 amperes, esta de acá de 1,3 periódico y esta de acá de 0,6 periódico. ¿Qué es lo que falta para terminar de calcular, de resolver ese circuito? Las diferencias de potencial en cada elemento. Entonces, calculemos la diferencia de potencial de cada elemento. Cálculo acá arriba. Entonces, la diferencia de potencial en el elemento en la resistencia 4 va a ser igual a la resistencia de 4 ohm por la corriente I4, que es 2 amperes. Entonces B4 será 8 voltios. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, Perfecto. seguimos. La diferencia de potencial en R3, entonces B3. Será la resistencia R3, que es de 3 ohm, por la corriente de I3, que es 1,3 periodos. ¿Sí? Así que eso es... 3,99. Sí, Casi 4. 4. Bien, 4,1. Y la diferencia de potencial en 6 es 6 ohm por la corriente, que es 0,66, o sea, 2 tercios. Acá se simplifica el 3 con el 6 y queda 2 por 2, 4, o sea, 4 voltios. Acá vamos de resolver el circuito. Resolvimos el circuito aplicando la ley de Kirchhoff. En realidad Profe. acá aplicamos solamente esta ley de Kirchhoff, la de suma de caídas de tensión a lo largo de las mallas. Y después el vínculo que hay entre las corrientes de rama y las corrientes de malla. Profe, una consulta. Analizando el resultado que nos dio, por ejemplo, el voltaje en 3 y en 6, Sí, nosotros sabíamos que estaban en paralelo. Y cuando sí, era en paralelo, el voltaje era igual en todos, ¿o no? claro, sí, eso lo Entonces, aprovechamos, lo usamos. entonces, si Sí, queríamos, no podíamos calcular el voltaje en 6. Ya sabíamos claro, que sí, daba sí. 4. Digamos, el cálculo que hicimos fue para verificar que efectivamente uno obtiene los resultados correctos, ¿no? Claro, claro, está bien. Pero sí, hubiera sido suficiente decir, bueno, si B3 es 4 volts, B6 también. Entonces, fíjense que resolvimos aplicando corrientes de malla, solamente con la primera ley de Kirchhoff y el vínculo que hay entre las corrientes de rama y de malla, resolvimos el problema. Y no necesitamos aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Resultó complicado? La otra, comparada con la de OMS, es mucho más rápido. El tema es la complejidad de los circuitos. Usted dice que si nos toca otro circuito tendríamos que usar esta ley. Digamos que cuando los circuitos son muy complicados, si yo aplico corrientes de malla y lo hago aplicando la primera ley de Kirchhoff, me quedará un sistema de muchas ecuaciones con muchas incógnitas. Pero si tengo una máquina para que me lo calcule, plantear esas ecuaciones es muy rápido. Entonces después le doy trabajo a la máquina para que calcule. Si lo tengo que hacer a mano, resolver un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas es complicado.